Perfecto. Nuevamente, muy buena tarde. Como les comentaba, a partir de esta preproducción, a partir de esta charla, se genera ya el ejercicio de preparación para nuestra práctica de fotografía de calle. ¿Cuándo la realizaríamos? Podría ser este fin de semana, o aunque ya está muy rápido, muy enseguida, muy encima, podríamos hacerlo la próxima fin de semana. Entonces, al final de la clase, ya con todos los que estemos aquí en la clase, hacemos como una pequeña votación y en eso haremos como esa pequeña rifa de esta camarita entre los asistentes que estamos acá, este hermoso dije que lo pueden usar como aretito o como collarcito, ¿ok? Entonces, nada, los invito a que estemos aquí muy pendientes y charlar sobre este espacio que tenemos hoy, sobre fotografía de calle, que es importantísimo a la hora de tener una sensibilidad en el espacio urbano, en los espacios arquitectónicos, en composición, en todo lo que hemos mirado en estas dos clases, en este proceso de aprendizaje teórico en cuanto a composición, punto y línea, y lo que es encuadres. Aquí es donde vamos a aplicar todo lo aprendido, porque nosotros cuando miramos hacia el frente dentro de un espacio urbano, pues tenemos un todo. Y cuando tomamos fotografía con nuestro celular, a ese todo no hay algo definido a lo que estemos tomando, precisamente porque no habíamos tenido esa conciencia de lo que es el punto, la línea y el centro de interés, que es clave en estas fotografías de calle. Entonces, nada, bienvenidos y comencemos a charlar de qué se trata esto de fotografía de calle y qué pretende uno al fotografiar los acontecimientos que suceden los actos que suceden dentro de un espacio urbano. Primero, que lo que debemos centrarnos en los entornos urbanos o en la calle, precisamente, se está contando o se está viviendo una historia constantemente, se está tramando una historia constantemente y cada espacio contiene esa historia, una esquina, un parque, una puerta, una tienda, un personaje de calle, todo puede estar contándonos una historia y nosotros lo hemos reconocido cuando ya hemos transitado una y otra vez sobre un espacio, cuando nos vamos al trabajo, cuando nos subimos al bus, en un tránsito cotidiano que nosotros tenemos en la rutina, identificamos esos espacios y qué vida tiene ese espacio, qué se está viviendo en ese espacio. Y eso es lo clave en esta fotografía de calle. Involucrarse en el espacio, no involucrarse de manera física y meter la mano o hacer alguna actividad performática o teatral. No, involucrarse significa es sentir, sentir. Y esto de involucrarse no lo digo yo, lo dice Cartier-Bresson, que es un gran fotógrafo de calle, que veremos algunas de sus grandes obras. Este fotógrafo hasta el momento creo que no hay nadie que le haya puesto como la talla, le haya dado la talla, porque pues eh, son fotógrafos geniales y icónicos. Entonces, Cartier-Bresson es de los más grandes fotógrafos de calle. Él habla sobre involucrarse en la cotidianidad de la urbanidad o donde uno va a ejercer la fotografía de calle, que si uno no está involucrado, es mejor no tomar la fotografía, porque en realidad no es una fotografía, esta no es una fotografía pretenciosa, no es una fotografía que pretende mostrar un retrato, no pretende mostrar glamour, no, pretende mostrar lo que se vive en la calle, las actividades y las acciones que se están ejerciendo en ese espacio. Y para ello tenemos que tener en cuenta todo lo que hemos observado hasta el momento, que fue que punto y línea, clave, 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 clave. Hemos visto que el punto, entre más se dirige a los bordes, a los extremos, empieza a generar esa tensión precisamente de atención hacia ese borde. Y si tuviéramos algo simplemente en el extremo, el centro de interés será ese extremo. Y si tenemos un elemento más grande en el medio y tuviéramos un elemento pequeño en el extremo, sigue siendo tensión, pero con equilibrio. Así que todo eso lo vamos a tener que aplicar ya en el encuadre y en la decisión de tomas de planos. Primero tenemos que identificar el fondo. Creo que la paciencia en este tipo de fotografías de calle es clave.
Y la paciencia va es en analizar los contextos. Yo si llego a una fotografía de calle, no puedo llegar y tomar la fotografía inmediatamente sin sentir lo que se está involucrando, aunque puedo hacerlo como un ejercicio de una fotografía instantánea, ¿verdad? Que llego, paso, la tomo y listo, me fui. Y podré tener ya una experiencia bastante amplia para que no tener que pensar mucho en el fondo, sino que inmediatamente reconozco el encuadre, inmediatamente sé cómo apoyarme en líneas, en puntos, sé cómo, qué plano decidir para compartir una imagen. Y recuerden que lo que vamos a transmitir en esta fotografía de calle es la vida que se vive en ese espacio urbano o la acción que se está presentando en ese espacio urbano. Entonces, primero es el fondo. ¿Cómo definimos un fondo? Primero vamos a darnos cuenta de la arquitectura, de las líneas, como hemos visto, las líneas horizontales, verticales y diagonales. Ellas van a ser claves en definirnos los fondos. Una vez que tengamos el fondo definido, es mucho más fácil esperar a que acontezca, a que suceda algo en ese espacio y ya con eso tenemos la fotografía perfecta. Es decir, un contexto, un encuadre, un fondo bien controlado y una acción. Ojo, vamos a estar viendo que en ese espacio donde estamos seleccionando, en ese encuadre que hemos dedicado un tiempo en mirar las líneas, en encuadrar bien. Ahorita veremos ejemplos de qué se trata todo esto de esperar y ser pacientes, de encuadrar y de marcar bien. Hay bastantes fotógrafos aquí nacionales como Luis Muñoz, que es el fotógrafo nacional de astrofotografía y paisaje. Él es de Medellín y está dentro del mosaico de fotógrafos nacionales y él hace bastante ejercicio de fotografía de calle y busca mucho esos espacios de elegir el fondo primero. Es decir, encajar, encuadrar todo lo que hay de líneas, ventanas, horizontales, verticales y diagonales. Si el fondo que ustedes deciden, si el contexto que ustedes encuadraron, sin necesidad de que esté un partícipe accionando o participando en el contexto, está bien realizado el encuadre. Hay líneas armoniosas, hay diagonales que nos llevan a un centro de interés sin necesidad de que esté el centro de interés. Aún esa fotografía ya es asertiva. Lo que tenemos que hacer ahí ya es ser pacientes. Entonces, la selección de fondo, una, importante. Dos, la paciencia. La paciencia en este caso de fotografías es importantísimo porque, como decíamos, tenemos que involucrarnos y para involucrarnos tenemos que vivir lo que está aconteciendo en ese espacio, en ese momento. Y tal vez debemos de tener un trabajo de investigación, diría yo. Deberíamos de ser muy rigurosos a la hora de fotografiar un espacio de calle y debemos de tener como esa investigación de qué voy a fotografiar, a qué me voy a enfrentar en ese espacio, qué tipo de personajes voy a encontrar en ese espacio urbano, con qué intención voy a fotografiar en ese espacio urbano, qué voy a contar, o sea, qué acciones se está viviendo. Entonces, la definición del contexto es importante. Puede que algunos espacios se estén viviendo históricamente algo, como que se está construyendo una iglesia, como que se está derrumbando a una casa antigua y en ese momento, en ese espacio, va a haber algo histórico que necesariamente tendremos que también registrarlo. En alguna cierta parte se puede llegar a unir la fotoreportería, la foto documental y la street photo, precisamente porque estamos involucrando espacios cotidianos de la arquitectura y puede que esos espacios arquitectónicos estén contando algo temporal, algo que esté sucediendo en la temporalidad, que por ejemplo, las manifestaciones de ahora, que estamos hoy en paro, precisamente hoy hay manifestaciones. Cuando yo salgo a fotografiar manifestaciones, esa fotografía de calle, que es fotografía de calle, ojo, también tiene un punto importante que es la fotografía documental, la fotografía de reportería, que vamos a contar una historia, un acontecimiento que está sucediendo en ese espacio. Entonces, ese tipo de fotografía también es válida en la fotografía de calle. Lo que debemos de tener es bastante prudencia, eh, bastante sangre para ese tipo de fotografías de extremo, porque hay arriesga de pronto uno su vida, arriesga sus equipos. Yo soy sincero, yo no lo hago, no soy fotógrafo
de prensa, no soy fotógrafo de eventos donde hay manifestaciones, no soy ese tipo de fotógrafos, pero ahí tengo un compañero que él está todo el tiempo fotografiando las manifestaciones y él tiene una cámara profesional que cuesta unos 3,5 millones y el lente que él maneja es un lente costoso, más o menos el lente cuesta mucho más que el cuerpo, el lente está costando por ahí sus 7, 12 millones y él sale con todo ese equipo a enfrentarse a ese mundo tan salvaje en ese momento de la manifestación. Y obvio, han a veces perdido equipos, se les ha caído una piedra, o también los han amenazado, han corrido el riesgo. En estos momentos la situación es compleja, han sido amenazados de muerte y de que no continúen con esa reportería de calle. Así que esa fotografía tiene que tener otro tipo de personalidad, se puede decir. Yo tengo una personalidad un poco más de estudio, desde muy joven no he sido de las manifestaciones y entonces no soy como muy de adrenalina, no me voy a meter muy al extremo. Más sin embargo, he estado en el cubrimiento donde comenzaron el paro hace como unos 3, 4 meses. Estuve en una de esas manifestaciones, en una de esas que hubo hasta Siberia, hubo una caravana y donde se iban a unir todos los que estaban caminando en Siberia. Y la verdad fue masivo, estas partes son emotivas porque vemos que es del colectivo que se está expresando. Así que ese tipo de fotografía también nos funciona como fotografía de calle. Y tenemos que ahí ya empezar a hablar un poco sobre la herramienta. Esto es una charla rápida para que tengamos en cuenta cosas puntuales, ¿ok? Ya después en los ejemplos nos daremos cuenta ya cuáles serían como los ejercicios y cuáles serían como los objetos o los elementos los que nos van a aportar mucho en la fotografía de calle. Pero por el momento, lo importante es tener en cuenta el fondo, la paciencia y vamos ahora sí a lo que es la herramienta. La herramienta es importante porque nosotros no podemos salir con una cámara gigante, tremendamente gigante. Yo por lo menos tengo una cámara grande, en este momento tengo un sensor completo, una full frame, que es un cuerpo muy grande. Y ese cuerpo grande es muy escandaloso. Es así que si yo llego a un espacio urbano, un parque, una esquina, y saco mi cámara, voy a ser demasiado visible, demasiado evidente, y la gente se va a predisponer, se va de pronto a incomodar, no va a estar tan libre en sus expresiones, en sus gestos, en sus actos, en sus actividades, porque hay una cámara enfrente. Así que la cámara grande, a los que nos gusta la fotografía de calle, tal vez no nos favorezca, tal vez no sea una herramienta adecuada, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la prudente? Una cámara de bolsillo. Nuestro celular podría ser uno. Lo malo es que el celular solo, bueno, en mi caso, perdón, en mi caso solo tengo una cámara o un lente, un objetivo. Y ese objetivo, ese lente es un gran angular. No puedo seleccionar planos cerrados, es decir, tendría que ser un zoom con los dos dedos. Y ustedes saben que este zoom de los dos dedos en el celular no es un zoom eh, análogo, es un zoom digital. Y hacer un zoom digital nos va a bajar demasiada calidad. Así que por ello se optó en un principio, antes, de hecho, cuando hablamos de historia de la fotografía, creo que hablamos de estas cámaras de turistas que eran las antiguas, que venían con el rollo, y estas eran cámaras compactas, digamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el lente viene dentro del cuerpo, no viene por fuera para incorporar el lente, no, viene por fuera. Perdón, viene por dentro en el cuerpo, ahí mismo. Y vemos que es de bolsillo, la vamos a poder llevar a cualquier parte sin que tenga que no sea tan llamativa a la hora de sacarla. Esta se convirtió en esta camarita pequeña. Y aunque no me lo crean ustedes, este tipo de cámaras, este tipo de cámaras de bolsillo, que es la compacta, ¿verdad? Que muchos hemos de tener de estas camaritas pequeñitas. Este tipo de cámaras, hay unas cámaras de este tipo, de este modelo, compactas, que cuestan 8 millones de pesos. ¿Ok? Una de estas, mucho más costosa que la que yo tengo, que es una full frame.
¿Cómo puede ser eso, profe? ¿Cómo puede ser que una cámara de estas cueste 8 millones de pesos? ¿Por qué? Porque una de estas cámaras de 8 millones de pesos, primero maneja un formato RAW, maneja 4K, alta resolución, maneja un formato recortado, pero lo maneja con un rango dinámico muy amplio. El abanico de ISOs es supremamente amplio. Los modos de fotografía son bastante funcionales cuando son costosas. Tú ubicas aquí nocturnas, paisaje, retrato y tomas la fotografía y es perfecta la imagen. Es decir, esta cámara de fotografía, recuerden para qué tipo de fotógrafos era, era para los exploradores, para los turistas, es una cámara de turista. Y esta funciona muy bien para fotografía de calle. ¿Por qué? Porque precisamente miren qué tamaño tiene. Nada, pequeño. Tenemos un zoom análogo. Es de lentes, es decir, que aquí un lente o hay otro lente y estos lentes al sumarse generan un acercamiento como un telescopio o un binocular. Así que este tipo de cámaras sí nos funciona. Lo malo es que, bueno, en este caso, esta cámara ya ha perdido muchísima calidad, muchísima resolución, así que bueno, esta simplemente me quedaría como para recuerdo y hacer ejercicios de calidad y mostrar, bueno, también que se puede fotografiar con estas, obvio. Es decir, es que hoy son muy, muy exigentes. Si nosotros fuéramos en una máquina del tiempo hace unos, qué sé yo, unos 80 años nada más, vamos 80 años atrás, y llevamos esta cámara digital de este tamaño y que pudiéramos ver la imagen, así tuviera esta resolución, es una cámara muy funcional, por lo que tiene el zoom, no es digital, es análogo, así que va a ser muy buena resolución en cuanto a zoom. Lastimosamente, pues son viejitas y las megapíxeles no tiene casi que nada. Aunque aquí me dice que tiene 14.1 megapíxeles. Esto también tenemos que charlarlo en una clase, que los megapíxeles, por más, o yo creo que ya lo charlamos cuando lo hemos hablado en partes de la cámara, cuando hablamos sobre el sensor, de que por más de que nos vendan millones de megapíxeles en una cámara pequeña, el sensor va a ser pequeño. Así que por más de que les vendan a uno megapíxeles, millones de megapíxeles, entre más megapíxeles, pues va a ser de pronto más oscura porque es más pequeño el sensor y tiene que ahí dentro de ese sensor pequeño caber todos esos megapíxeles. Así que esta es la herramienta adecuada, una de bolsillo. Profe, no tengo esa de bolsillo, tengo una un poco más grande. Perfecto, pero es preferible tener una mediana. No les aconsejo tener una grande, por lo que decíamos, no es una cámara que sea prudente a la hora de sacarla a la calle y en eso ya comienzo a entrar a la parte de la seguridad. A la seguridad ahora, en este momento, como vivimos en nuestro país, que lamentablemente vivimos en un país con demasiada inseguridad. Aconsejar no salir solos, nunca salir solos cuando vayamos a realizar fotografía de calle, preferiblemente salir con alguien. Obvio que solo se trabaja tal vez mejor este tipo de fotografías. ¿Por qué? Porque uno solo tiene más paciencia, no está dispuesto a pensar si tiene necesidades la otra persona de alimentarse, de desplazarse despacio. Es decir, uno solo se maneja solo. En cambio, con otra persona tienes que contar que esa persona esté ahí, que se quede ahí contigo, que si le da sed, bueno, qué sé yo. Entonces, pero es importante, en ese caso, que en estos momentos, como vivimos, casi que a la vuelta de la esquina nos pueden estar robando hasta el celular. Entonces, yo les aconsejo, si realizamos este tipo de ejercicios, si ustedes van a realizarlo, no salgan solos, salgan acompañados siempre con alguien. Lo otro, no nos expongamos de pronto a espacios urbanos que tal vez no conozcamos muy bien, que somos nosotros los extraños y que vamos por primera vez, ¿ok? Tengamos un poco de prudencia e investiguemos el espacio que vamos a fotografiar. Por eso lo que les decía, es importante ver el contexto. Involucrarse no necesariamente tiene que ser involucrarse el día de la foto. Involucrarse puede ser 2 días antes, una semana antes, que yo pase y compre una empanada en una esquina, charle con la señora, me dé una vuelta, al otro día, a la otra semana, cada 3 días me doy la vuelta por ahí y le sigo charlando. Eso es involucrarse. No significa que tenga que meter la mano y tomar la fotografía con mi mano puesta ahí. Para nada. Eso no es involucrarse, ¿ok? Involucrarse es ser parte de el ecosistema que vamos a fotografiar. Y no necesariamente vivir el ecosistema
tiene que ser que tengamos que charlar con las personas que están viviendo el contexto. No, puede ser que solo lo vivamos internamente, ¿ok? Que solo estemos ahí como espectadores esperando el momento preciso para lograr la captura. Ahora que veamos los ejemplos del gran maestro Cartier-Bresson, pues nos vamos a dar cuenta que él fue muy paciente. De hecho, hay unas frases, creo que hay 10 frases de Cartier-Bresson, que una de ellas dice que él no es fotógrafo, él no fotografía, no saca fotografías, él fotografía la vida, él no hace fotografías, él registra la vida. Y creo que eso es importante porque es ahí donde él se sale un poco de lo riguroso que puede ser la técnica, obvio, él la maneja tremendamente, lo que es composición lo maneja, pero al pelo. Nosotros, hasta el momento es el maestro de la composición de calle y sigue siendo y lo seguirá siendo, creo que hasta cuando ya llegue alguien y le baje ese pedestal, pero hasta el momento sigue siendo el más grande. Entonces, paciencia, herramienta, fondo, composición. Ahora sí vamos a composición, seguridad, ojo, cuenten con la seguridad, no vayan solos, ¿ok? Investigar el espacio, el contexto es clave, eso es lo que nosotros vamos a hacer, porque nosotros vamos a fotografiar un contexto ya conocido, tal vez un parque, una esquina, que nosotros ya la conozcamos y que tengamos relación con ese espacio. No vamos a llegar a un espacio que no conocemos. Por ejemplo, en el momento que desplazaron o que estaba el Bronx, en la L, en Bogotá, un espacio que puede ser muy rico para fotografía de calle porque se está viviendo un mundo muy complejo y que tal vez es difícil de registrarlo precisamente porque no entra nadie. Pero si tuviéramos la oportunidad de registrarlo, pues son fotografías históricas, son fotografías documentales, aunque no es el mejor reflejo de la humanidad, son fotografías que trascienden a través de la historia, precisamente porque en este momento, recuerden que ya la L o el Bronx, como lo conocíamos, donde estaba en Bogotá, ya no está ahí, se dispersó a varias partes de Bogotá. Entonces, ese momento, cuando se desplazaron, cuando hubo el ataque de los policías y se pegó todo eso, fotógrafo que llegó a hacer ese ejercicio, pues genial, o sea, logró unas capturas históricas únicas. Y estuvo viviendo el momento, es decir, son momentos históricos que quedan marcados a través de las memorias de los colectivos, es decir, no solo yo que estoy viviendo ese momento o las personas que estuvieron ahí en ese momento participaron en la foto o vivieron la experiencia, porque nosotros lo que vamos a contar también en la fotografía de calle son experiencias que la gente o el espacio está viviendo o está transmitiendo, son experiencias que se viven en ese espacio. Entonces, fotografiar esas experiencias, pues obvio, nos va a dejar un momento enriquecedor en cuanto a lo visual. Y si nosotros compartimos esas fotos, de hecho van a ser éxito total, la gente le va a dar like. Pero es ahí también que debemos quitarnos ese concepto del like. Nosotros no vamos a fotografiar fotografía de calle para que alguien nos diga qué bonita tu fotografía, ¿ok? Porque hay fotografía de pronto que sí va específicamente a la parte del qué bonito. ¿Como cuál fotografía? Como la fotografía de moda, la fotografía de glamour, la fotografía de retrato de moda. Esa siempre va como a lo, qué bonita que está tu foto, qué bonito maquillaje. Por ejemplo, si estamos fotografiando un maquillaje, una chica maquillada, con todo ello, con toda la indumentaria, un vestido hermoso, un fondo hermoso, una iluminación perfecta, pues lo que queremos transmitir es eso, simplemente la belleza y lo estamos controlando. Ahí llega otra palabra importante, importantísima. Yo ahí lo estoy controlando el espacio y estoy controlando todo. Estoy controlando el vestuario, cómo posa la modelo, qué me quiere transmitir. Es decir, yo soy el autor de lo que está aconteciendo. Pero en la fotografía de calle no podemos hacer eso. No podemos decirle a alguien, hey, ven, ponte aquí. No, eso ya no es fotografía de calle, eso ya sería un retrato. ¿Ok? No podemos estar jugando con eh, los actores de la escena, que serían los pasajeros o los transeúntes, ¿no es cierto?, del espacio urbano. No podemos estar con ellos diciéndoles, hey, espérate, no te muevas de ahí, que ese espacio donde llegaste te tienes que quedar quieto. No, así no funciona la fotografía de calle. La fotografía de calle no se controla. Por eso ahí ya corta
de la fotografía documental o la fotoreportería. Porque la fotoreportería, hay dos tipos de fotoreportería que la vamos a ver más adelante, que es la controlada y la no controlada. Y entonces ahí sí se diferencia. Por ejemplo, en la fotoreportería puede ser fotografía controlada, que yo haga el montaje y monte todo, una escenografía para dramatizar un documental, y por ello yo hago todo ese, esa fotografía de reportería, pero estoy haciendo como más bien una fotografía controlada, como les digo. Y en cambio, en la fotografía de calle nosotros no podemos, no debemos y no deberíamos nunca involucrarnos en ese sentido de afectar lo que está sucediendo ahí, a menos de que nosotros seamos partícipes cotidianos. Es decir, si yo soy fotógrafo, pero aparte de eso, soy el que estoy vendiendo en la esquina tintos. ¿Sí? Me doy el ejemplo. Es que esto es cotidiano, lo que estoy hablando es cotidiano. Vendo tintos, pero soy fotógrafo. Me gusta la fotografía. Y entonces, ¿me involucro o no me involucro? Estoy formando parte de la escena y sigo vendiendo tintos y estoy participando, claro, normal, porque tú sí eres partícipe de lo que está aconteciendo ahí, del ecosistema que se está viviendo en esa esquina o en ese espacio. Así que en ese contexto sí podemos participar y sí podemos involucrarnos, pero no si no vivimos ahí, si no estamos dentro del contexto, si simplemente llegamos a hacer el ejercicio de fotografía de calle. Lo que tenemos que hacer primero es pacientes, elegir el fondo, encuadrar bien, tener la seguridad, llevar un equipo pequeño y realizar la fotografía. ¿Ok? ¿Está claro hasta el momento? Manita arriba si me van entendiendo hasta el momento, porque creo que he hablado ya media hora. Me está diciendo que nos faltan 10 minutos. Bien, perfecto. Te agradezco muy bien, Andrés. Recuerden que esto que vamos a hacer va a ser práctico y vamos a charlarlo. Ahora, hay espacios arquitectónicos claves, fundamentales, que nos pueden apoyar. ¿Como cuáles? Iglesias, parques, eh, coliseos, todo lo que tenga columnas, serialidad de columnas. Recuerden que elementos seriados, elementos repetidos generan armonía. Todos esos elementos que son llamativos arquitectónicamente son clave para tenerlos en cuenta la fotografía de calle. Pero si en ese fondo, por más de que sea muy bonito, no está funcionando nada, no está accionando nada, simplemente es una fotografía arquitectónica, pero no hay una acción, no hay una actividad, no vamos a contar una historia, sino que simplemente es la calle en sí, la fachada. Creo que ahí ya sería una fotografía arquitectónica y no una fotografía de calle, aunque el contexto es de calle. ¿Ok? Ahora, esos espacios no controlados, ojo, estamos hablando que no controlamos los espacios, pueden ser interiores y exteriores. Ojo, aquí hay que tener en cuenta qué tipo de fotografía en interiores podemos hacer en espacios donde son del colectivo social, como que una estación de Transmilenio es una fotografía de calle. Aunque es una estación cerrada, en un espacio cerrado, es una fotografía de calle. En el aeropuerto, por ejemplo, dentro del aeropuerto, aún siendo un recinto cerrado, al ser un espacio colectivo que conecta con lo urbano, con el exterior, porque recuerden que siempre en los aeropuertos o en los donde yo voy a tomar un autobús de Transmilenio, en las paradas, en los portales, todos esos espacios, aunque hay unos espacios cerrados, se conectan con la calle, son espacios de conexión con la calle. Así que puentes, túneles que están cerrados, que son cerrados, pero que conectan con la calle, funcionan. Centros comerciales, por ejemplo, van a un centro comercial y el centro comercial sería una fotografía de calle, claro que sí, porque ustedes ven a la fotografía, a las personas, perdón, a los transeúntes caminar dentro de la plazoleta y es como si estuvieran dentro de un parque, y obvio, porque la plazoleta de un centro comercial está también inspirada a que sigan manteniendo esa libertad de estar en el espacio abierto, no que estén encerrados. Por eso lo hacen grande la plazoleta y se convierte en un espacio de colectivo social. En ese espacio de colectivo social, todos participamos, tanto los que estamos caminando, los que compramos, los que charlamos,
Y ahí estamos en la fotografía de calle. Pero ¿en dónde no sería una fotografía de calle? Por ejemplo, en un consultorio odontológico, en un consultorio médico, de pronto que se ve hacia la calle de la ventana. Desde la ventana se alcanza a ver la calle, pero no sería una fotografía de calle, porque mi centro de interés no es lo que está afuera de la ventana, sino lo que está dentro, que sería un odontólogo, una, de pronto una actividad, un proceso quirúrgico. Es decir, el centro de interés se nos va para otro lado. Y recuerden que todo lo que estamos enviando de información, en cuestiones de segundos, el preconsciente ya sabe de qué estamos hablando, ya sabe que hay ahí. Si hay un tanque de oxígeno, el cerebro inmediatamente, antes de que nosotros reflexionemos, ya sabe que eso es de salud. Y si hay una camilla, inmediatamente sabe que eso es odontología o de salud. Entonces el centro de interés ya no será la calle, porque lo menos que verá de pronto será lo que hay afuera de la ventana. Entonces, en ese caso, un espacio cerrado como un consultorio no sería una fotografía de calle. Nuestros espacios de hogar, nuestras casas en los cuartos, ¿serían espacios de calle? No, no serían de calle. Pero si yo salgo de mi apartamento y transito por el corredor del conjunto, puede que me encuentre una acción de unos niños jugando aquí en el parque del conjunto. ¿Y eso sería fotografía de calle? Sí, porque ese espacio colectivo, social, los corredores colectivos que son comunes, esos espacios comunes sí son espacios de fotografía de calle, ¿ok? Entonces, eso tenemos que empezarlo a analizar y a practicar bastante, porque pueden que lleguemos a un punto en que nosotros digamos, ¿esto será fotografía de calle? ¿Esto llegaría a ser fotografía de calle? ¿Estoy contando algo de calle? Porque otra cosa, lo que les decía, no podemos involucrar, no podemos decir, hey, mírame acá y tomar la foto. No, porque eso ya sería un retrato o ya sería para otro tema, se nos va a otro tema. Las fotografías que vayamos a ver en la segunda sesión, los ejemplos que vamos a ver, todos los personajes que están actuando, o mejor dicho, no actuando como actores, sino que están realizando una acción dentro del plano, no son conocidos ni están programados para hacer esa acción. Es decir, no dijeron, contemos una, dos, tres, salta y hagamos el congelado. No, para nada. Eso fue en el momento exacto, lo que llamamos nosotros el momento mágico de la fotografía, el momento preciso de la acción. Y eso vemos, de hecho vamos a tener un reto, que creo que lo tuvimos el año pasado, no sé si lo tuvimos en este año, que es el momento clave, el momento de acción, momento mágico de la fotografía, que puede ser una sonrisa, un salto, un estallido, un splash, o sea, puede ser muchas cosas que estén aconteciendo en ese momento y que uno tuvo la fortuna de ser paciente, ojo, de ser paciente, de esperarse, qué sé yo, una hora, unas 2 horas, y en ese momento que obturó sucedió un momento preciso mágico que solo en ese momento sucedió. No sucedió ni antes ni después. Si uno lo hubiera obturado antes, lo perdías. Si lo obturabas después, lo perdías. Es decir, es tan exacto que se convierte como en un pacto mágico entre el fotógrafo y la vida. Esto es clave porque tal vez uno no está esperando, obvio, porque como ya ha sido paciente, ya encuadró, ya tiene el fondo, como que uno ya está predispuesto a que algo va a suceder, obvio, eso es lo que uno está esperando, que algo suceda, algo va a suceder, uno sabe que algo va a suceder, por eso ya está encuadrado todo, uno dice, ya está, todo está, me espero, alguien va a pasar por ese cuadro, alguien va a pasar por esa esquina, un niño va a pasar en una bicicleta, un niño va a pasar con un globo, un perrito se va a asomar por ahí. Es decir, uno está esperando siempre que eso suceda. Y cuando eso sucede, es ahí donde debemos obturar. Por eso digo, eso es muy mágico, son momentos claves y por eso los que están en acción tal vez no solo obturan una, dos, tres veces, sino muchas veces, a veces hasta ráfaga. Es decir, series de fotografías una tras otra para después llegar a casa y mirar, wow, esta sí la tiene aquí con el personaje en el encuadre. Y esta no, mira, esta se fue el encuadre y no hay el personaje ahí, ¿ok? Entonces, eso vamos a tener que ser muy pacientes a la hora de la práctica. Por eso nuestra práctica de fotografía de calle va a ser un poquito de las 2 horas completas o las 3 horas de práctica completitas. Es decir,
nos vamos a quedar una hora esperando, analizando, encuadrando, seleccionando y fotografiando. Y de ahí nos vamos a desplazar otra vez a mirar, analizar qué sucede, encuadrar, mirar ventanas, líneas, calle, andenes, postes, cables, cableados, porque eso es tan contaminante el cableado que hay en las calles tenemos que estar siempre pendiente de ello. Se nos va a acabar el tiempo, recuerden que se acaba y regresamos al mismo link. Ya nos falta la segunda parte, que son referentes. Miramos, analizamos los referentes, analizamos de qué se trata, cómo lo hicieron, qué buscaron, de lo que hablamos, qué hay ahí, y ya nos dejamos como tarea comenzar a hacer nuestro ejercicio independiente, es decir, dejo una tarea de fotografía de calle, ustedes la suben, hasta la próxima semana tiene que estar subida, y ya entre semana, puede ser, el próximo fin de semana lo programamos, en la siguiente sesión definimos si es el sábado o el domingo, depende de la mayoría que pueda asistir. Está bien el número que tenemos, 5 participantes para una práctica es perfecto, yo creo que un número ya mayor de 10 personas, más de 10 personas, es un poco más complejo de generar una práctica en un espacio, así sea urbano, porque el plano cada vez se va a hacer más diagonal, más a un lado, porque uno va a estar al lado del otro, uno del otro y otro del otro. Entonces el encuadre va a ser diferente. Y entre más grande sea el grupo, pues tenemos de pronto hasta que ser pacientes, porque tendrá que uno quitarse y seguir el otro, uno tras otro, generando la toma, precisamente porque